Bueno, y ahora empezamos en la segunda parte de estos videos en donde vamos a estar trabajando con el ejercicio 4, 5 y 6. En estos ejercicios lo que nosotros vamos a hacer es levantar estos supuestos quizás simplificados de que existían dos economías o que no existían costos de transporte o barreras al comercio para ganar un poco más de realismo, ¿sí? Porque la verdad es que en la vida real, cuando nosotros analizamos patrones de comercio, no estamos considerando únicamente dos economías o que todo el mundo es perfecto y no hay ningún tipo de restricción comercial, ¿bien? Porque los costos de transporte en particular existen, entonces eso es algo que está bueno que los empecemos a considerar. Para ello, vamos a empezar partiendo por el ejercicio 4, en donde el ejercicio 4 nos dice, bueno, partí de la condición que habíamos encontrado, la condición de equilibrio que habíamos encontrado en el punto anterior, que era que los precios relativos internacionales eran iguales a los costos de oportunidad de Bolivia de petróleo en términos de gas. Entonces, vamos a partir de una situación como la que ustedes ven acá en pantalla. Este gráfico es exactamente igual al que habíamos analizado en el otro video, la única diferencia es que, bueno, yo le saqué los colores y además incorporé esta curva que ustedes ven acá, que vendría a ser la curva de demanda del mercado internacional, la demanda relativa. Ahora, acá hay algo que es interesante que se los menciono ahora y que esto es algo que quiero que se lo graben para el resto de los modelos que vamos a ver más adelante. Todos estos modelos son modelos de equilibrio general que explican el comercio y la economía desde el lado de la oferta, ¿sí? Cuando un modelo explica algo desde el lado de la oferta, tiene que realizar un supuesto en relación a la demanda con tal que la demanda no le moleste mucho, ¿sí? Ustedes seguramente se deben acordar de materias como micro 1 o quizá micro 2, en donde había muchos tipos de demandas de los consumidores, ¿sí? Algunas eran bastante ordenadas, como las demandas Cobb-Douglas, las logarítmicas, qué sé yo, las cuasilineales, que eran bastante lindas, las preferencias homotéticas, pero había otras que por ahí sí, como que no se tenían concavidades, soluciones de esquina. Entonces, para poder evitar todos estos problemas raros que nos traían las demandas en micro, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que las preferencias de los consumidores son homotéticas e iguales. Al hacer esto, es como que nosotros introducimos un supuesto en relación a la demanda que nos permite trabajar sin preocuparnos por el comportamiento de los consumidores. Bien, entonces yo lo que hice acá simplemente fue graficar una curva de demanda relativa que tiene como la forma tradicional, de alguna manera, de la microclásica. Imagínense, por ejemplo, una Cobb-Douglas. Bien, entonces, justo en este punto donde se cruza la oferta relativa y la demanda relativa, va a estar ubicado el punto de equilibrio del mercado, ¿sí? Cuyo precio relativo internacional nosotros dijimos que era 2. Entonces, dada esta situación inicial, lo que nos dice el ejercicio 4 dice, suponga que el Mercosur grava las importaciones de gas provenientes de Bolivia con un arancel del 20%, mientras que Bolivia mantiene el libre comercio, ¿sí? Bueno, esta situación la podemos pensar de la siguiente manera. Partimos de la situación inicial. Precios relativos internacionales son iguales a los precios relativos de autarquía. Esta B que ustedes ven acá hace referencia a los precios de Bolivia, de petróleo y gas. Y que además nosotros habíamos visto que estos precios relativos en autarquía eran iguales a los requerimientos técnicos, al cociente de requerimientos técnicos, es decir, al costo de oportunidad, que en este caso es el de Bolivia, ¿sí? Porque lo dice el ejercicio. Entonces dice, che, bueno, Mercosur introduce un arancel. Y este arancel, en definitiva, es un impuesto, lo que está pasando, ¿bien? Entonces podríamos pensarlo de esta manera. Tomamos los precios relativos de autarquía y lo multiplicamos por este cociente que está acá. 1 más un posible impuesto al petróleo sobre 1 más un posible impuesto al gas. Este ejercicio en particular no nos dice que Mercosur establezca un arancel a petróleo, por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es asumir que es 0, pero nos dice que pone un 20% a la producción de gas, ¿bien? O sea que acá este impuesto sería 0,2. De hacer este cociente, vamos a llegar, o sea, esto que está acá, este cociente era originalmente 2, y a eso lo tengo que multiplicar por 1 sobre 1,2, y eso me va a devolver 1,66.
Este 1,66 es el nuevo precio relativo a nivel internacional. Ahora fíjense que está pasando algo interesante, ¿no? Voy a volver un segundo a la slide anterior. Estábamos acá, ¿bien? Con este nuevo precio relativo a nivel internacional, producto del arancel, el precio relativo internacional pasa a ubicarse en este tramito que está acá, ¿sí? En el tramo que en el video anterior habíamos llamado tramo 3. ¿Y qué pasaba en este tramo 3? Bueno, este tramo se conocía como el tramo de especialización completa. Esto quiere decir que Bolivia se estaba especializando enteramente en la producción de gas y Mercosur se estaba especializando enteramente en la producción de petróleo. Bien, acá en esta ecuación que les estoy señalando, vemos justamente eso. Este precio internacional nuevo se va a ubicar justamente en el medio de los dos precios de autarquía de Bolivia y Mercosur. Mercosur era 2/3, Bolivia era 2. Ahora, es re interesante lo que está pasando, ¿no? Porque en un principio uno podría pensar que es antiintuitivo, que Mercosur le ponga un arancel a Bolivia en gas y eso haga que Bolivia se especialice enteramente en gas. Y en realidad, o sea, lo que podríamos pensar es que mediante la introducción de este arancel, lo que está ocurriendo es que el precio relativo del petróleo a nivel internacional ahora es más bajo que en Bolivia, que adentro de Bolivia si Bolivia estuviera en autarquía. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo es que Bolivia no tiene ningún incentivo a especializarse en petróleo, porque relativamente el gas se paga mejor. Bien, entonces por eso es que Bolivia ahora va a estar impulsado hacia la especialización completa en gas. Entonces, podría pensarse de alguna manera que este arancel sobre el gas es una estrategia de Mercosur para sacar a Bolivia del mercado internacional de petróleo. ¿Bien? Así que nada, me parece que eso es como bastante interesante para pensarlo. Quizás a ustedes se les ocurre otra interpretación que seguramente también es válida. Entonces eso sería lo que te pide el punto A, ¿no? Dice cómo se alterarían los precios relativos y cuál sería el efecto sobre el comercio, ¿sí? O sea, el efecto sobre el comercio sería de pasar de un segmento de especialización incompleta, como era la situación original, el tramo 4, a un segmento de especialización completa. ¿Bien? Bueno, y después el punto B dice que va a existir un shock nuevo en donde todos los costos de transporte van a aumentar en ambos países. ¿Sí? Es como que existe un aumento generalizado de los costos de transporte porque, no sé, se rompieron los barcos, se pusieron arancel a la contaminación, lo que sea. ¿Sí? Entonces, en este caso, de nuevo, tenemos que partir de los precios internacionales y tenemos que pensar este impuesto al transporte como justamente un impuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el precio internacional por este cociente que está acá. Y en este caso, como afecta a ambos países y como afecta a los dos bienes por igual, porque es el transporte, va a aplicarse en ambos casos. Y si lo aplicamos en ambos casos, es como que se cancela y volvemos igualmente a los precios relativos originales. A ver, acá es importante que se entienda algo. ¿Esto significa que los precios, el nivel de precios no cambió? No, el nivel de precios sí cambió, aumentó porque aumentaron los costos. Lo que no cambió fueron los precios relativos, ¿sí? El precio de un bien en función del otro no cambió, porque lo que hubo fue un aumento generalizado en el nivel de precios, ¿sí? Producto de un aumento de costos. Bien, bueno, y hasta acá el ejercicio 4. Entonces vimos dos shocks. Uno donde se introduce un arancel que tiene un efecto quizás inesperado en el sentido de que termina llevando a Bolivia a salir del mercado de petróleo cuando en realidad el arancel se puso sobre gas. Y por el otro lado, un aumento generalizado en los costos de transporte que ya vimos que no afecta a los precios relativos. Ahora, en este sentido nosotros ganamos un poco más de realismo porque incorporamos la posibilidad de que existan aranceles y costos de transporte. Pero el ejercicio 5 lo que nos presenta es un paso más, porque hasta ahora nosotros venimos considerando dos economías y la verdad es que no es realista considerar dos economías. Y lo que nos propone el Mercosur es descomponer, o sea, lo que nos propone el ejercicio 5, perdón, es descomponer el bloque del Mercosur en diferentes países, ¿bien? Y dar un ejemplo numérico para analizar qué pasa. Yo lo que hice acá es presentarles un ejemplo numérico en donde mantuve que existen dos bienes, petróleo y gas, y ahora
incorporé a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Bien, incorporé a Venezuela porque además es interesante pensarlo desde el lado del petróleo, ya que Venezuela es un país que tiene muchísimos yacimientos de petróleo. Bien, entonces incorporé estos nuevos países y lo que hice fue calcularle los costos de oportunidad. ¿Sí? Son números que saqué de algún lado. Entonces, básicamente estos costos de oportunidad van a ser el costo de oportunidad de dividir el requerimiento técnico de petróleo por el requerimiento técnico de gas. ¿Bien? Y a partir de ahí obtuve los costos de oportunidad. Recordemos que habíamos dicho que los costos de oportunidad eran equivalentes a los precios relativos de autarquía de cada país. Entonces, nosotros podríamos pensar que este 0,42 está reflejando los precios relativos de petróleo en términos de gas para Argentina, 0,38 para Brasil y así sucesivamente. Bolivia, lo mantuvimos en 2, eso no cambió. Entonces, con todos estos datos yo me gustaría pensarlo en forma gráfica, ¿no? ¿Se acuerdan que el gráfico de oferta relativa mundial tenía forma escalonada, como acabamos de ver? Pero fijémonos cómo nos queda ahora. Bueno, como pueden ver, queda muchísimo más complejo que en el caso anterior donde había 2 países, ¿bien? La interpretación es exactamente la misma y todos estos escaloncitos que están acá, que yo no los puse por una cuestión de que se visualizara mejor, van a estar reflejando los diferentes precios relativos de autarquía de todas las economías que estamos considerando, ¿sí? Posiblemente la más baja sea la de Venezuela, porque esa es la que tiene, a ver, volviendo acá, claro, 0,33. El primer numerito que estaría acá, 0,33, que representa el costo de oportunidad o los precios relativos de Venezuela. Y el más alto, que es el de arriba, va a ser el de Bolivia, ¿sí? Y después en el medio se ubican el resto. Bien, y acá pasa una cuestión que es bastante interesante, ¿no? Porque antes, en el gráfico donde existían solamente 2 economías, podíamos identificar claramente el tramo de especialización completa. Pero ahora, cuando incorporas más economías, la cosa no es tan blanco-negro, ¿sí? En particular, o sea, no hay ningún tramo donde nosotros nos podamos posicionar con la demanda relativa mundial, en donde va a haber especialización completa y donde cada país va a estar produciendo exactamente un bien, ¿sí? O sea, todos los tramos donde existe equilibrio van a ser de especialización incompleta, o sea, va a haber países donde van a estar produciendo ambos bienes. Bueno, y acá lo que yo hice fue básicamente expresar los precios relativos de manera ordenada, como yo ya les había anticipado. El más bajo es Venezuela, porque es lógico suponer que Venezuela, al tener tantos yacimientos, va a requerir menos requerimientos técnicos, y por el otro lado Bolivia es el que más los va a requerir, y el resto se ubican en el medio. Es decir, que podemos decir que Venezuela va a tener mayor ventaja comparativa en la producción de petróleo, mientras que Bolivia va a tener mayor ventaja comparativa en la producción de gas, ¿sí? Y acá en rojo les resalté lo que yo ya les había comentado. En este caso no va a haber tramos de especialización completa, justamente porque hay demasiados países. ¿Bien? Bueno, y finalmente llegamos al ejercicio 6. Que el ejercicio 6 lo que nos propone, en vez de incorporar más países, es incorporar más mercancías, ¿sí? Hasta ahora veníamos considerando solo petróleo y gas. Ahora, de nuevo, no es lógico suponer que solamente se comercializan y producen 2 bienes en un país, ¿bien? Bueno, quizás en Venezuela puede ser que sí, porque tiene una producción bastante concentrada en petróleo, pero por lo general no es el caso, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver al caso donde está solamente Mercosur y Bolivia, ¿sí? 2 economías, pero vamos a incorporar más bienes. Y para hacer eso, en el ejercicio lo que les pedí es que entraran a una página para recolectar datos. De esta página nosotros tenemos estos sectores. Mantuvimos petróleo y gas, incorporamos alimentos y textiles. ¿Bien? Pero acá viene la particularidad de este caso. Nosotros antes lo que hacíamos era calcular los costos de oportunidad, ¿sí? Hacíamos cociente entre requerimientos técnicos, pero eso en realidad lo podíamos hacer porque teníamos 2 bienes. Ahora, cuando incorporamos más, ya no es tan claro que podemos usar requerimientos técnicos, costos de oportunidad, ¿bien? Entonces, lo que va a estar determinando el patrón de comercio, en este caso, van a ser las productividades relativas. Bien, estas productividades relativas, que las vemos en esta slide,
va a ser el cociente entre el requerimiento técnico de Mercosur y el requerimiento técnico de Bolivia para cada uno de los bienes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá que vemos 0,67, bueno, este 0,67 surge de dividir 4, que es el requerimiento técnico de Mercosur en petróleo, por 6, que es el requerimiento técnico de Mercosur de Bolivia en petróleo, ¿bien? Entonces, haciendo esto yo obtengo todas las productividades relativas. Lo que hago ahora es ordenarlas, ¿bien? La productividad relativa de alimentos es 0,4, 0,67 para petróleo, para textil es 0,75 y para gas es 2, ¿bien? Entonces, para determinar ahora el patrón de comercio, lo que yo tengo que hacer es compararlo con algún indicador de costos relativos, ¿bien? Porque lo que nosotros hacíamos antes era precios relativos con costo de oportunidad. Ahora lo que tenemos son productividades relativas y tenemos que buscar algún indicador de costos. Este indicador de costos va a estar asociado al único factor productivo que tenemos, que es el trabajo, ¿sí? ¿Y qué costo existe asociado al trabajo? Bueno, los salarios, ¿bien? Entonces, lo que nosotros buscamos en esta misma página es el salario relativo de equilibrio, ¿bien? Y lo que ustedes ven acá de 1.5 en realidad es el salario de equilibrio en Bolivia dividido el salario de equilibrio en Mercosur. Entonces, tomando ese dato y contrastándolo con las productividades relativas que habíamos calculado antes, lo que obtenemos es que Bolivia va a seguir especializándose en gas, ¿sí? Y por el otro lado, Mercosur va a especializarse en la producción de alimentos, de petróleo y de textiles, ¿sí? O sea que ahora ya incorporamos otro procedimiento levemente diferente. O sea, en esencia es siempre lo mismo, es precios relativos, costos relativos, pero digamos que ya no estamos considerando los costos de oportunidad porque al existir más bienes eso ya no lo podemos hacer. Bien, entonces con esto ya concluiríamos el segundo video. El próximo vamos a estar discutiendo los indicadores de comercio.